Hola chicos, vamos a dedicar este vídeo a los nucleótidos de ribosa. En primer lugar, recordemos que un nucleótido está formado por tres moléculas diferentes. Una base nitrogenada, una pentosa con forma beta, en este caso la pentosa es la ribosa, y una molécula de ácido fosfórico. Para formar un nucleósido se debe establecer un enlace entre el grupo OH del carbono 1 de la pentosa y el grupo amino en posición 1 o 9 de la base nitrogenada. A este enlace se le denomina enlace N-glucosídico. Además, para formar un nucleótido hace falta que se produzca un enlace fosfoéster entre el grupo fosfato y el OH del carbono 5 de la pentosa. Como estamos hablando de ribonucleótidos, la pentosa será la ribosa, que recordemos presenta el grupo OH en el carbono 2. Por otro lado, las posibles bases nitrogenadas de los ribonucleótidos pueden ser la adenina, la guanina, la citosina o el uracilo, nunca la timina. Y como ya sabemos, los nucleótidos se pueden polimerizar realizando un enlace fosfodiéster entre el grupo fosfato unido al carbono 5 de un nucleótido y el grupo OH del carbono 3 del siguiente nucleótido. La molécula formada por la polimerización de los nucleótidos de ribosa se denomina ARN o ácido ribonucleico. Como todos los polinucleótidos, el ARN presenta la polaridad debida a la formación del enlace fosfodiéster. Quedará siempre un extremo con el grupo fosfato del carbono 5 libre, será el extremo 5', y un extremo con el grupo OH de la pentosa libre, que será el extremo 3'. A continuación vamos a estudiar la estructura primaria del ARN, que recordemos que corresponde a la secuencia de nucleótidos leídos en sentido 5', 3'. En este caso, la secuencia sería adenina, guanina, citosina, uracilo. Comparemos también la estructura primaria del ARN con la del ADN. Podemos ver que en el caso del ADN, la base nitrogenada timina sustituye a la base nitrogenada uracilo y que el ARN presenta el grupo alcohol OH en el carbono 2 de la pentosa que está ausente en el ADN. Pues bien, la presencia de este grupo OH en el carbono 2 de la pentosa genera un cambio estructural en la molécula que dificulta la formación de dobles hélices estables en los polinucleótidos de ribosa. Por lo tanto, así como el ADN presentaba una estructura secundaria en forma de doble hélice de estrógira, el ARN no presenta estructura secundaria, es decir, el ARN es una molécula monocatenaria. Es decir, está formada por una única cadena de nucleótidos de ribosa unidos por enlaces fosfodiéster en sentido 5', 3'. Y en esta cadena, las bases nitrogenadas quedan colgadas del esqueleto de pentosa fosfato. Es por tanto una molécula mucho menos estable y más fácil de digerir que el ADN. El hecho de que el ARN no presente estructura secundaria no significa que no se establezcan puentes de hidrógeno entre distintos nucleótidos complementarios de su cadena. Pero en este caso, los dos nucleótidos que establecen el puente de hidrógeno pertenecen a la misma cadena, es decir, son puentes de hidrógeno intracatenarios. Y su presencia genera la formación de lazos dentro de la estructura primaria. Pero, ¿cuál es la función del ARN?
Para poder explicar esto, debemos recordar el dogma central de la biología. En este se afirmaba que el ADN es la molécula portadora de la información genética, una molécula estable que se encuentra en el núcleo de las células eucariotas. La información que se guarda en el ADN se encuentra en forma de pequeños fragmentos de secuencias nucleotídicas que se denominan genes. Estos genes sirven para fabricar proteínas, las cuales realizarán las funciones celulares. Pero las proteínas son secuencias de aminoácidos. Y además, las proteínas se sintetizan en los ribosomas, que se encuentran en el citoplasma celular. Así pues, cada vez que la célula necesite fabricar una proteína, necesitará realizar una copia de la información contenida en el gen correspondiente en el ADN. Dicha copia se realizará en forma de una molécula que es el ARN. El proceso de formación de ARN a partir de ADN se denomina transcripción. A continuación, el ARN será leído por los ribosomas y será traducido a una secuencia de aminoácidos, que es lo que constituye la proteína. En esta imagen vemos cómo el ADN tiene una secuencia que corresponde al gen capaz de fabricar una proteína determinada. Este gen se copia en una molécula inestable de ARN, la cual sale al citoplasma celular, es leída por los ribosomas, los cuales, en combinación con el ARN transferente, que son los encargados de transportar los aminoácidos, se encargan de fabricar la proteína correspondiente. A la molécula de ARN que transporta la copia del gen del ADN hasta los ribosomas, la denominamos ARN mensajero, ARNM. En el proceso de transcripción, una molécula denominada RNA polimerasa se encarga de abrir la doble hélice del ADN y copiar la secuencia complementaria a una de sus dos cadenas de nucleótidos de desoxirribosa. Para ello, va añadiendo nucleótidos de ribosa complementarios a los nucleótidos de desoxirribosa que se han quedado desapareados. Y la adición de estos nucleótidos se realiza en el sentido 5', 3'. Los nucleótidos de ribosa añadidos por la RN polimerasa establecen puentes de hidrógeno con sus nucleótidos complementarios en la hebra copiada del ADN, formando un heterodúplex ADN-ARN que resulta ser una molécula inestable, lo que ocasiona la separación y liberación de la molécula de ARN recién formada. Así pues, el ARN mensajero tendrá una secuencia complementaria a una de las dos cadenas del ADN perteneciente al fragmento o gen que codifica a la proteína, siendo ambas cadenas antiparalelas. Si este es el extremo 5' del ARN mensajero, aquí estará el extremo 3' de una de las dos cadenas de ADN del gen que codifica la proteína. Vamos a continuación a ver cómo se realiza la traducción de la secuencia de ribonucleótidos del ARN a una secuencia de aminoácidos de la proteína. Para sintetizar una proteína es necesario un ribosoma que lea la secuencia del ARN mensajero en sentido 5', 3'. Y también es necesaria una molécula que transporte los aminoácidos hasta el ribosoma. En ambos casos intervienen moléculas de ARN. En primer lugar, los ribosomas son una mezcla de proteínas que se unen a un armazón formado por un ARN especial, el ARN ribosómico. En segundo lugar, los transportadores de aminoácidos son pequeñas moléculas de ARN denominadas ARN transferente.
Vamos a estudiar estos dos tipos de ARN. El ARN ribosómico está formado por una cadena de ribonucleótidos que se lee en sentido 5', 3'. Dicha cadena presenta zonas en las cuales encontramos una estructura secundaria en forma de doble hélice, estabilizada por puentes de hidrógenos intercatenarios entre ribonucleótidos complementarios. En otras zonas no se presenta esa estructura secundaria. El conjunto de la molécula adopta una configuración tridimensional que le permite interactuar con varias proteínas dando lugar al ribosoma. Un ribosoma está formado por dos subunidades, la subunidad mayor y la subunidad menor. Y cada una de ellas es el resultado de la interacción entre varias moléculas de ARN ribosómico que se diferencian entre sí por su tamaño y varias proteínas, aquí pintadas de amarillo, o de verde en el caso de la subunidad menor. Por último, el ARN transferente es una pequeña molécula de ARN monocatenario, cuya función es transportar los aminoácidos hasta el ribosoma. Podemos aquí observar la estructura tridimensional del ARN transferente. Cuando proyectamos esta estructura en una forma plana, la molécula adopta forma de hoja de trébol, en la cual encontramos 4 brazos en los que encontramos pequeños fragmentos de estructura secundaria en forma de doble hélice intracatenaria. Al final de estos brazos existen unos bucles en los cuales no se presenta estructura secundaria. Uno de estos 3 bucles, denominado anticodón, presenta 3 nucleótidos complementarios a otros 3 nucleótidos del ARN mensajero. Por último, en el extremo 3', el ARN transferente lleva unido un aminoácido específico. La relación entre los tripletes de nucleótidos del ARN mensajero y el aminoácido que transporta cada uno de los ARN transferentes se realiza mediante el código genético. Pero eso pertenece a otro tema. Así pues, lo dejamos aquí. No os olvidéis de anotar vuestras dudas para resolverlas en clase. Hasta luego.